son primordialmente utilizados para reducir la formación del trombo y los eventos agudos coronarios, mientras que los anticoagulantes se utilizan para prevenir la trombosis venosa, las embolias y los embolismos pulmonares. Esto lo han de tener clarísimo. ¿Y por qué es tan importante esto se ha puesto de moda los anticoagulantes? Porque, señores, esta es una diapositiva de mi jefe y en el 2006, o sea que no es nuevo, ya sabíamos que la fibrilación auricular incrementa con la edad. ¿Y cuál es el problema? Que los pacientes con AF tienen 5 veces más de riesgo de embolia y, señoras, las mujeres tienen la medalla de que son más sensibles a tener embolias. Y lo que sabemos es que en pacientes que se han diagnosticado que han tenido una embolia, la mortalidad es aproximadamente un 50%. Y se estima que un tratamiento adecuado anticoagulante podría prevenir 50.000 embolias al año en los Estados Unidos. Por tanto, estamos hablando de un problema clínico de la mayor importancia y mucho más si nos enfocamos en el género femenino. Entonces, ¿cómo prevenimos el tromboembolismo? Como hemos dicho anteriormente y hemos repetido constantemente, y espero que hayan aprendido el mensaje, hay que tratar al paciente, no al síntoma. Por tanto, el paciente va a tener una serie de factores de riesgos. Entonces, lo primero que hemos de hacer, hemos de enfatizar los tratamientos no antitrombóticos, que es con antiarrítmicos, con controlar la presión y con estatinas, porque asumimos que va a tener enfermedad cardiovascular. La otra posibilidad que se utilizó al principio eran los agentes antiplaquetarios, bien fuese con aspirina o clopidogrel o los dos. Más recientemente, anticoagulantes. Los anticoagulantes los podemos dividir en un principio en 2 niveles. Los inhibidores de la vitamina K o los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos los podemos dividir en 2 clases. Los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, o los inhibidores del factor 10 activado, que los que están al menos aprobados y comercializados en Estados Unidos son el rivaroxaban, apixaban, endoxaban y betrixaban. Pero no olvidemos que para aquellas personas que sean intolerantes o que no quieran tomar anticoagulantes, hoy en día tenemos estos dispositivos que se meten en la orejuela y al taponarla parece que disminuyen el riesgo de embolias. El problema de los anticoagulantes, como dijo el perrito, es que si das mucho, sangras y si das poco, trombosas, ¿no? Entonces teníamos unos factores de riesgo, pero un criterio, pero después se vio que no iba muy bien. Y cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, la mujer tenía más incidencia, entonces se modificó lo que llamábamos el CHADS con el CHADS-BASC. Y exactamente es el mismo, simplemente que se ha adicionado la edad, la presencia de enfermedad establecida y el género femenino. Entonces, las guías del 2010 eran muy claras. Un CHADS más de 2, anticoagulantes orales. Un CHADS de menos de 2, hemos de utilizar el CHADS-BASC. ¿Y qué hacías entonces? Si tenía 0, le dabas nada o aspirina. Si tenía 1, le dabas un anticoagulante o aspirina. Vamos a ver de dónde vienen estas recomendaciones. En primer lugar, cuando nada más teníamos la warfarina, se vio un estudio que se hizo la warfarina frente al placebo y vean ustedes que se obtuvo casi un 48% de inhibición frente al placebo. Posteriormente, se hicieron el mismo estudio en que se comparaban la warfarina frente a las plaquetas y de nuevo era mejor la warfarina. El único problema que tenías que balancear los anticoagulantes con aquellos factores de riesgo asociados con la sangría intracraneal, que básicamente es la edad, mayor de 70 años, el hipertenso y el que tiene una historia previa de embolia, porque este va a tener más sangría. Vamos a ver qué ocurre a nivel mundial. Como pueden ver, aquí les presento unos estudios americanos y un estudio europeo
en que pueden ver que a pesar de lo que sabemos, aproximadamente, si miran aquí, de que sabemos que la warfarina es mejor que nada o que la plaqueta, vean que hay casi un 50% que todavía siguen siendo tratados o siguen siendo infratratados con aspirina o anticoagulación. Y vean ustedes que también ocurre en el europeo. Entonces creo que nos hemos de poner un poco más al día y considerar los beneficios de los anticoagulantes. Otro dato más importante, mucho más reciente, del 2012, es el data from el Garfield, que eran 50.000 pacientes con fibrilación auricular en más de 50 países. Y a mí esto me gusta porque vean ustedes que el problema es, si das demasiado, tienes embolia. No, si das mucho, sangras, y si tienes poco, tienes embolia. Entonces, ¿qué ocurre a nivel mundial? Que hay un gran número, aproximadamente 57% de los pacientes no estaban bien controlados. Unos iban a la alta y otros iban a la baja. ¿Y por qué ocurría esto? Porque la warfarina, independientemente del 50% de prevención de los eventos frente al placebo, tenía muchos problemas. Uno, la respuesta es imprevisible y, por tanto, requiere un ajuste de dosis. La ventana terapéutica es muy estrecha, ha de estar entre 2 a 3. Y al ser imprevisible y que tiene muchas interacciones porque tiene un efecto multifactorial, inhibe aproximadamente 6 factores de coagulación y tiene una gran interacción con otros fármacos. Otro problema es que tardas de 3 a 5 días en controlar el nivel a la alta y, lógicamente, cuando quieres bajarlo, tardas el mismo periodo de tiempo. Entonces, se desarrolló sacar una nueva clase de agentes que llamamos los anticoagulantes directos y la ventaja era que son selectivos, he dicho anteriormente, o son antitrombina o anti-10. Tienen, en cuestión de 1 hora ya funcionan, tienen una vida media más corta, la respuesta es predecible, por tanto no hay que monitorizar y no hay que variar la dosis y que no hay tanta interacción. El problema es que hemos de tener cuidado porque algunos de ellos tienen eliminación renal y, lógicamente, si la eliminación renal no funciona, hay que ir con cuidado porque este paciente va a acumular la dosis. Entonces, quizás hemos encontrado la inhibición del factor tisular. Y vean ustedes que, si se acuerdan, la trombina, que es el agente más poderoso que activa la plaqueta y es el responsable de los puentes entre las fibras de fibrina, es la consecuencia de la interacción del factor 7, el factor tisular con el factor 7, que activan el 10 en 10A y que cuando interacciona con el 5A se convierte la protrombina en trombina. Esta cascada metabólica nos da diferentes dianas terapéuticas. Una de ellas, y esto lo estudiamos con el doctor Nemerson en Nueva York, que lo podíamos llamar Mr. Tissue Factor, porque fue el que clonó el factor tisular, era muy efectivo, pero era mucha sangría. Entonces se dijo, bueno, vamos a ir a un sitio central, como puede ser el factor 10, o olvidémonos de la ruta metabólica y vamos al punto final, que es la trombina. Y aquí es donde tenemos los inhibidores del 10 y la inhibidores de la trombina. ¿Cuál es la mayor diferencia de estos agentes? Como pueden ver, el dabigatran es más rápido que los otros, pero el problema importante, vean ustedes que el dabigatran tiene una excreción renal y, por tanto, ha de ir con cuidado si el paciente tiene una enfermedad renal, mientras que los otros tienen un metabolismo hepático y no es tan importante el renal, pero hay que ir con cuidado si tiene un problema hepático. Y, lógicamente, al ser metabolización renal, no interacciona con el citrocromo 3A4 y, por tanto, ofrece menos interacciones medicamentosas. Pero el dabigatran, que teóricamente es mejor, tenía un problema. Tenía un problema en que había una nube que no era estadísticamente significativa, pero que numéricamente sí que había un incremento de infartos. Posteriormente se vio en este metaanálisis y se dijo, sí que es verdad que hay un poco de incremento, pero que los beneficios son muchos mejores. Hace una semana se publicó un estudio en un metaanálisis en que comparaban todos los DOCAs
frente a la warfarina y vieron que no había ninguna diferencia entre los anticoagulantes y que todos eran más beneficiosos que la warfarina. Y lo que era más importante era una editorial que la hizo el doctor Eichelbaum de McMaster, en que además de comentar el estudio, decía, es que además hay otro estudio en que en una cirugía no cardíaca, cuando comparaban los pacientes que recibían dabigatran y placebo, vean ustedes que el que había recibido la antitrombina tenía menos infarto que el placebo. Esto no quiere decir que el dabigatran es el mejor, lo que quiere decir que obviamente no hay más infartos que con el placebo. O sea que, y de hecho el título de la editorial es Pongamos a dormir la nube de los infartos asociados con la antitrombina. ¿Por qué es tan importante la anticoagulación? ¿Por qué son tan importantes los nuevos anticoagulantes bajo mi punto de vista? Porque vean ustedes que esto es en un estudio que se ha realizado, vean que los pacientes que no están bien controlados tienen más sangría y muerte y embolia. Y señores, tienen que hablar con sus pacientes porque los pacientes tienen más miedo a una embolia que a un infarto. ¿Cuál es la comparación de los estudios? Para ser mucho más sencillo, vean ustedes que cuando me van a preguntar que cuál es el mejor anticoagulante, ya les voy a decir que no lo sé, ni yo ni nadie. Porque vean ustedes que los grandes estudios, el RELY, el ROCKET y el Aristóteles, uno con dabigatran, con rivaroxaban y apixaban, vean ustedes que el tiempo en que el grupo control tuvo la ventana terapéutica es distinto en todos ellos y que la severidad de los pacientes es distinta en todos ellos. Por tanto, si son pacientes distintos, no podemos comparar. Pero, a pesar del proverbio chino, en que nos dice que los datos de diferentes estudios clínicos no se pueden comparar, como somos amigos, permítanme hacerlo. Esto es lo que han visto todo el mundo, que se publicó en el JACC, y vean ustedes el primer problema, es que cuando comparan los distintos datos de los distintos anuncios, estudios, que ya les he dicho que no son iguales, vean ustedes que se asuma que el grupo control de warfarina fue exactamente igual en todos los trials, que no es verdad, pero bueno, vamos a asumirlo. Entonces, cuando miras la eficacia, parece que el dabigatran de 150 es el mejor, mientras que los otros no son mucho mejores, pero son equivalentes a la warfarina. Cuando miras la sangría, vean ustedes que parece que el mejor es el apixaban, porque tiene menos sangría. Lo que es evidente y sabemos que independientemente de lo que a usted le guste más, en este metaanálisis se ha visto que tanto el dabigatran, rivaroxaban o apixaban presentan un perfil mucho más favorable que la warfarina en pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuáles son los mayores problemas con los anticoagulantes? En primer lugar, la gente decía, oh, es que no hay un antídoto. A mí me hacía un poco de gracia, porque para empezar, son más seguros que la warfarina. Pero es que además, ¿cuál es el antídoto de la warfarina? Tienes que esperar un tiempo. Pero bueno, ahora lo hemos arreglado. Ahora parece que hay uno que se llama idarucizumab, que es específico para revertir el dabigatran, y el andexanet, que es específico para revertir los inhibidores del factor 10 y que son mucho más efectivos y mucho más favorables que la manera antigua que era dar crioprecipitados. La interacción con las drogas, ya lo hemos visto que el dabigatran tiene menos porque se elimina vía renal. Pero en la elección del anticoagulante tienes que balancear los que tienen problemas renales o hepáticos y esto va a ser prioritario para que escojas la droga. Y lo del infarto con los inhibidores de la trombina ya lo hemos comentado. Pero hay un problema importante. Hoy en día, ¿qué hacemos? Vamos a pasar. Bueno, este sí que es realmente importante. Esto también es muy reciente. Vean ustedes. Solamente les voy a hacer un highlight de lo más importante. Los anticoagulantes son muy buenos para tratarlos en pacientes de fibrilación arterial, excepto en aquellos que tienen válvulas mecánicas o estenosis mitral. O sea, es para la fibrilación auricular no valvular.
El otro importante es, miren la función renal antes de escoger el anticoagulante. Recuerden que no hace falta que hagan ensayos de rutina. Esto de nuevo es el yin y el yang. Hay gente que dice, no, yo prefiero la warfarina porque me vienen cada 3 meses y en ese momento yo les recuerdo que han de tomar el anticoagulante. Pero señores, el INR que usted consigue le dice cómo está el paciente hoy. No sabe ni cómo estuvo ayer ni cómo va a estar mañana. O sea que es una... Y el otro punto más importante es que lo que vamos a comentar ahora es qué hacemos en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Otro punto importante. He dicho que la edad va asociada con el AIF. ¿Por qué no se trata a los ancianos? Porque todo el mundo tiene miedo a que se te caiga y que tenga un problema. No es tanto de aquí, es más de aquí, de la cadera. Pero señores, esto es como que no le des la estatina intensiva al que ha tenido un infarto. O sea que no demos menos a los ancianos. La pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto tiempo me queda? Que ahí no la veo. Es, ¿qué hacemos en arterial? 1 hora, otra hora, vale. De otra manera más sencilla, ¿qué hacemos en aquel paciente que tiene fibrilación auricular y que sufre un evento agudo? O el paciente que tiene un stent y se cae y hay que hacerle un trasplante de cadera o de rodilla. O el paciente que tiene stent y que por cualquier razón requiere anticoagulación. Las compañías que hacen anticoagulantes te dicen que no los mezcles, pero esto es lo que usted ve. Este es el gran dilema. Por un lado, estamos todos de acuerdo que en el paciente que tiene un evento agudo, el tratamiento de la terapia dual se ha demostrado claramente. Y en el paciente que necesita anticoagulación, le vamos a dar anticoagulantes para prevenir la embolia, ¿no? Conclusión, le damos anticoagulantes y le damos antiplaquetarios. El problema es que contra más cosas le das, más riesgo de trombosis. Pero de todas formas ya hemos visto que el apoyo para la triple terapia está disminuyendo. Vean ustedes que en principio ya hemos dicho que había que darla por 1 año, después de unos 6 meses. Vamos a ver cuáles son las evidencias. En primer lugar, dado la predictibilidad de la anticoagulación con los DOCA, este estudio en España llegó a la conclusión muy reciente en que la mortalidad va asociada a la sangría. Por tanto, hay que ir un poco con cuidado con dar demasiado. ¿Qué es lo que sabemos? En el dabigatran fue el primero que se atrevió a darlo en ACS. Hizo un estudio, se llamaba el REDEEM, en que daban 50, 75, 110 y 150, 2 al día, versus aspirina y clopidogrel. Se vio una dosis dependiente en sangría, o sea, contra más anticoagulante, más sangraba el paciente. Pero hubo un punto de atención en que las dosis elevadas de dabigatran disminuían los eventos cardiovasculares. La siguiente, la competencia, el apixaban hizo el APRAISE, que era así como Hypothesis Generated, y comparó apixaban 2,5 y 10, 2 al día, frente a 10 y 20 miligramos al día, frente a aspirina y clopidogrel. De nuevo, se vio una dosis dependiente en sangría con el anticoagulante. Las dosis de 10 miligramos y de 20 se pararon debido a la sangría y la primera se vio que el 2,5 miligramos 2 al día y 10 miligramos tenían menos eventos cardiovasculares. Entonces decidieron coger la de 5 miligramos. No sé por qué, pero decidieron coger la intermedia en un estudio largo y llegó a la conclusión que el estudio fue negativo, porque había una mayor sangría. Quizás es la primera evidencia que quizás hemos de bajar un poquitín la dosis de anticoagulante. El rivaroxaban, si ustedes se acuerdan, hizo el Atlas en que comparó 5, 10, 15 y 20 versus Dual Antiplatelet Therapy. De nuevo, la dosis incrementada, pero vieron que la dosis elevada de anticoagulante tenía menos eventos. Entonces hicieron el Atlas 2 y el Gemini. Aquí ya pueden ver que ya se dieron cuenta que hay que coger dosis más pequeñas de anticoagulantes. Vean, 2,5 y 5, frente a que antes habían utilizado 5, 10, 15 y 20. De nuevo, se vio una dosis más sangría y este vino el primer problema, porque el de 2,5 era mejor que la de 5. Entonces dije, farmacológicamente no tiene mucho sentido y de hecho
Mucha gente dice que se perdieron historias clínicas y que las pérdidas eran mayores en el grupo tratado que en el control. Pero fueron con el Gemini y de nuevo vean ustedes dosis pequeña frente a la aspirina. La primera, resultado positivo, no hubo diferencias en la sangría, pero no tenía poder suficiente para ver si disminuía los eventos. Y entonces hicieron el Pioneer, que comparaban warfarina y doble antitherapy versus rivaroxaban con dual y rivaroxaban con un inhibidor. Y se vio que los grupos que tenían riva tenían menos sangría que la aspirina, que ya era de esperar, pero que no tenía efecto en los vasculares. Entonces, el problema, ¿qué hemos aprendido? Parece que los resultados del Gemini y el Pioneer nos dicen que un anticoagulante con un antiplaquetario único es seguro. Que hemos de empezar a utilizar dosis más bajas de los anticoagulantes para disminuir el riesgo de sangría. Y que esta combinación puede ser muy interesante, pero que todavía no tenemos estudios con beneficios cardiovasculares. Y de repente vino el compás, que para mucha gente dice que esto es un cambio en la mentalidad. ¿Qué era el compás? En el compás hay tres grupos. Aspirina 100, riva 2,5 dos veces al día más aspirina y la dosis anticoagulante de 5 miligramos. ¿Qué es lo que vimos? Que el rivaroxaban 2,5 más aspirina tenía mejores beneficios, pero con un poco más de sangría que la aspirina sola, mientras que el rivaroxaban 5 no era mejor que la aspirina, pero tenía menos sangría, lo cual te quiere decir que era más seguro. Otro punto importante es, y esto es para ustedes, es las mujeres que son más propensas a la embolia, parece que en este metaanálisis las DOCA funcionan mejor sobre la mujer. Yo diría que no es que funcionan mejor sobre la mujer, es que si la mujer no tratada tiene más eventos, la mujer tratada tiene menos eventos. Entonces vamos acabando. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Sabemos que la aspirina hay que darla. Si el paciente no está tratado crónicamente, se le da una dosis de choque de 3,25 y después se le da 100 miligramos al día. Parece que estamos todos de acuerdo que en el paciente que tiene un stent hay que darle la doble terapia por lo menos 12 meses. Y si quieren le pueden dar o no le dan los PPIs. La Europea de Cardiología recomienda el uso de ticagrelor versus el clopidogrel o el prasugrel. Pero el clopidogrel todavía es bueno, especialmente si no tienen acceso al TICA o cuestión de coste. El problema es que si no quieren darle los antídotos, si paran la dual antioplatelet therapy de 5 a 7 días, se puede hacer cirugía, pero la han de empezar inmediatamente después que el cirujano piense que la anastomosis ya está cerrada. ¿Qué hacemos con los antiplaquetarios y los anticoagulantes? Señores, los beneficios de la terapia antitrombótica hemos de balancearlos con el riesgo de la sangría. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, utilizando cualquier score de sangría. Yo les he presentado el DAP, pero pueden utilizar el que a ustedes más les guste. O si no, utilicen a mi perro. Que recuerden que él pensaba que hago el balance entre la sangría y la hemorragia. ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Esto es lo más reciente que yo he visto y entonces, como pueden ver, te dividen al paciente en aquel que su problema es la sangría y aquel en que su problema es la trombosis. Y básicamente, por motivo de tiempo, vamos a ir rápidos, siempre te recomiendan que por un mes des la terapia triple y que después puedes disminuir un antiplaquetario en el paciente que tiene riesgo de sangría, pero se recomienda que mantengas el antiplaquetario y el anticoagulante en la persona de riesgo de isquemia. Y de nuevo, esto es lo que les comenté esta mañana, señores, no olviden que independientemente de lo que les digan las guidelines, no todos somos iguales y, por tanto, hemos de escoger el tamaño de zapato adecuado para su paciente. Y ya para acabar, les dije, oye, a mi amigo el mago, después de una hora de rollo, dime algo para que se despierten. Y me dijo, recuérdales que independientemente del tema, es siempre mucho más fácil y barato y efectivo prevenir que curar.
un control racional de todos los factores de riesgo que coexisten en el sujeto. Y hay que ser proactivo, porque como ha dicho antes el doctor Brice, queremos prolongar la salud, no queremos que venga la enfermedad y entonces intentar tratar el síntoma. Y hasta que sepamos qué hacer en el paciente con stents y con anticoagulantes, les recuerdo que yo soy de Barcelona, les recomiendo la dieta mediterránea, ejercicio, no hay que hacer una maratón, simplemente hay ejercicio para todas las edades y además de encontrarnos mejor, vamos a estar mucho más guapos y al fin y al cabo lo que queremos es poner vida a los años en vez de ponerle años a la vida. Con esto, muchísimas gracias por su atención. Brillante la charla, muchísimas gracias. Además, por una vez en mi vida, he acabado con la bocina. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Alguien que desea preguntar algo? No, listo. Bueno, les han entregado